Señalan como estafador y que dicen usurpa identidades para sacar tarjetas de crédito. Historia de Consuelo Rivero, una mujer que utilizaba las redes para seducir. Una sonrisa perfecta, un perfil de Tinder impecable, un título universitario falso. Consuelo Rivero, abogada, ejecutiva, mujer de éxito, o al menos eso decía. En realidad era todo lo contrario. Una artista del engaño, una mujer que transformó el amor en su negocio. Víctimas en Lima, en Santa Cruz, en toda Sudamérica. Todos tenían algo en común. Creyeron en ella. Pero mientras ellos soñaban con una vida juntos, ella ya estaba calculando su próxima jugada. Cuentas vacías, promesas rotas, documentos falsos y un pasado criminal que intentó borrar con cirugías y mentiras. Esta no es una historia de amor. Es la historia real de una mujer que convirtió Tinder en su arma más peligrosa. En redes sociales se presentaba como una profesional respetada, licenciada en Derecho, especialista en Derechos Humanos, doctora por la Universidad de San Marcos, coordinadora legal del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Eso decía su perfil de LinkedIn. Su foto transmitía confianza, su voz, seguridad, su mirada, algo más difícil de explicar. Consuelo Rivero parecía tenerlo todo: belleza, carisma, estudios, elegancia. En Lima era la invitada perfecta. En Santa Cruz, la mujer que todos querían conocer. Pero detrás de esa sonrisa había algo distinto, algo que no encajaba, porque nadie sabía con certeza de dónde venía, ni qué hacía realmente, cuando apagaba el teléfono. Y cuando alguien lo descubría, ya era demasiado tarde. Julio Chirinos nunca pensó que una aplicación cambiaría su vida. Un match cualquiera, una conversación amable. Y en cuestión de días, la conexión parecía perfecta. Ella se mostraba dulce, culta, interesada en su trabajo. «Soy abogada del PEN», le decía con orgullo. «Trabajo en proyectos internacionales, viajo mucho». En menos de una semana, Julio estaba completamente enamorado. Detrás de la pantalla, Consuelo había hecho lo que mejor sabía hacer: observar, analizar y decir exactamente lo que su víctima necesitaba escuchar. Era cariñosa, pero reservada. Misteriosa, pero sincera. La combinación perfecta para destruir a cualquiera que confiara en ella. Y Julio no tardó en hacerlo, en presentarla a su familia, en compartir sus planes, en abrir su vida, su casa y su cuenta bancaria. Perfecto. Ahora entramos al apartado 3. La ilusión del amor. Minuto 4 a 6. Este tramo refuerza la mecánica del engaño. Cómo Consuelo perfecciona su método, repitiendo la fórmula con diferentes víctimas. El objetivo es mostrar que no fue casualidad, sino un sistema emocionalmente calculado. Apartado 3. La ilusión del amor. Duración: 4 a 6. Tono: melancólico, atrapante, con ritmo psicológico. Estilo visual: montaje paralelo entre distintas víctimas, planos cruzados, música que evoluciona de romántica a siniestra. Voz en off: no fue solo Julio. Mientras él soñaba con casarse, Consuelo ya había empezado una nueva historia. Otro hombre, otro país, el mismo guión. En Santa Cruz, Germán, un empresario agrícola, la conoció del mismo modo. Tinder, una cita elegante, una sonrisa impecable. Ella pagaba las cenas. Hablaba de su trabajo en la ONU. Mencionaba viajes, contactos, proyectos. Era la pareja ideal. Germán pensó que había tenido suerte, pero en realidad había sido elegido, porque cada palabra, cada gesto, cada historia ya estaba ensayada. Consuelo estudiaba a sus víctimas como si fueran casos legales. Sabía qué decir, cuándo decirlo y cuánto tiempo esperar antes de hablar de dinero. Su objetivo no era enamorar, era convencer. Y cuando la ilusión estaba completa, el golpe llegaba. Un terreno, un préstamo, una inversión. Siempre había una oportunidad irresistible. Y cuando la confianza era total, desaparecía, dejando atrás promesas, deudas y una foto sonriente que parecía burlarse de todos. Mientras Julio soñaba con construir una vida a su lado, Consuelo ya jugaba otra partida. En otra ciudad, con otro hombre, repetía exactamente las mismas frases. «Eres diferente. Nunca había conocido a alguien como tú. Contigo
Me siento segura. Su nueva conquista se llamaba Germán, un empresario confiado, acostumbrado a ganar, no a sospechar. Ella lo invitó a cenar, pagó la cuenta, habló de viajes, de proyectos, y cuando mencionó su trabajo en Naciones Unidas, Germán ya estaba atrapado. No era una coincidencia, era un método. Primero el amor, luego la inversión, y después el silencio. En cuestión de semanas, Consuelo tenía 2 relaciones, 2 historias paralelas y un solo objetivo: el dinero. El amor era su anzuelo, la confianza, su arma, y cada víctima, una pieza más en su tablero. Todo en Consuelo parecía calculado: su forma de hablar, su ropa, su pasado profesional, incluso sus silencios. Primero, elegía a sus víctimas con precisión quirúrgica, hombres exitosos, con estabilidad económica y un punto débil en común: la soledad. Luego los seducía con una mezcla de ternura y sofisticación. Jamás pedía dinero directamente. Lo hacía parecer una inversión, una oportunidad compartida, una prueba de amor. Compremos un terreno juntos. Invertimos en un departamento. Todo sonaba real. Firmas, contratos, documentos con sellos falsos. Y cuando ellos le entregaban el dinero, desaparecía, sin dejar rastro. Cambiaba de número, de nombre, de país, a veces incluso de rostro, porque para Consuelo Rivero, el engaño no era un accidente, era su oficio. Julio empezó a notar las grietas, llamadas sin responder, viajes repentinos, historias que no coincidían. Pero el amor, ese que ella fingía con tanta perfección, lo mantenía ciego. Hasta que un día, todo se derrumbó. Consuelo había desaparecido. Su número, desconectado. Su oficina, inexistente. Y los documentos del terreno, falsos. Lo que comenzó como una historia romántica, terminó como una lección de desconfianza. Y mientras Julio intentaba entender qué había pasado, otro hombre, Germán, vivía exactamente lo mismo. 2 historias distintas. 2 corazones rotos. Una sola culpable. Fue entonces cuando ambos descubrieron la verdad. Consuelo Rivero no era abogada, ni funcionaria, ni pareja de nadie. Era una estafadora profesional. Y lo más perturbador, no parecía sentir culpa alguna. Lo que Julio y Germán no sabían era que su historia no era la primera, ni la segunda. En Bolivia, el nombre Consuelo Estrella Rivero Hoyos ya figuraba en varios expedientes judiciales. Acusada de estafa agravada, falsificación de documentos y fraude inmobiliario. Había sido arrestada años atrás, cumplido condena, y luego desaparecido. Hasta que tiempo después volvió a aparecer. Nueva imagen, nuevo acento, nuevo país y una estrategia mejorada. Tinder, redes sociales, una vida construida sobre mentiras cuidadosamente elegidas. Decía tener un doctorado en Derechos Humanos, un cargo en Naciones Unidas y una red de contactos internacionales. Todo falso. Ninguna universidad, ningún trabajo, ningún registro. Su único talento real era la manipulación. Sabía lo que querías oír, cómo mirarte, cuándo desaparecer. Y lo más aterrador era lo fácil que lo lograba. Cuando los casos salieron a la luz, algo mucho más grande empezó a revelarse. Consuelo no solo engañaba a sus parejas, también manipulaba a sus familiares, amigos y socios. Pedía préstamos, prometía devolverlos cuando le liberaran fondos del PNUD o cuando cerrara una inversión. Nunca devolvía nada. En su país, Bolivia, varios reportes hablaban de un mismo patrón. Mujeres estafadas, familias endeudadas y una mujer que parecía desaparecer justo antes de ser descubierta. Todo formaba parte de un sistema cuidadosamente diseñado. Ella estudiaba a cada víctima, su nivel económico, sus emociones, sus rutinas. Sabía cuándo ser tierna, cuándo mostrarse débil y cuándo volverse inalcanzable. Algunos la describen como la estafadora perfecta, pero la perfección, como todo en su vida, también era una mentira. Abril de 2022. Después de meses de sospechas, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Julio, Germán y varias víctimas decidieron enfrentarla públicamente. Una entrevista grabada por un medio local fue el punto de quiebre. Frente a las cámaras, Consuelo Rivero negó todo. Dijo que trabajaba por contrato, que todo era un malentendido.
Pero cuando el periodista la presionó, su máscara se quebró. ¿Estuviste presa en Bolivia? Pausa. Sí, pero fue hace muchos años. En ese instante su voz tembló, y lo que siguió fue aún más revelador. Documentos oficiales, testimonios y pruebas confirmaban que sí había sido condenada por estafa. Las víctimas, indignadas, exigían justicia. Julio declararía ante las cámaras: no solo me robó dinero, me robó años de confianza. Mientras tanto, Germán añadiría: no la odio, pero nunca olvidaré cómo me mintió mirándome a los ojos. En redes, la historia se volvió viral, y la mujer que había conquistado corazones terminó siendo conocida por todos como la estafadora de Tinder latinoamericana. A veces las historias no terminan cuando se descubre la verdad. Julio, Germán y muchas otras víctimas aún cargan con las consecuencias. Algunos perdieron dinero, otros, años de confianza y autoestima. Lo más grave no fue el fraude, sino la herida invisible que dejó la manipulación emocional. Porque cuando alguien logra que creas en un amor perfecto y luego lo destruye todo, no solo se roba tu dinero, también tu capacidad de volver a confiar. Consuelo Rivero no solo engañó a decenas de personas, engañó a un sistema que nunca supo detenerla. Hoy nadie sabe con certeza dónde está. Algunos dicen que vive en el extranjero, bajo otro nombre, con otra cara. Lo único seguro es que sigue siendo un recordatorio de lo fácil que es fabricar una vida falsa en la era digital. En una época donde todos muestran su mejor versión, ella usó la mentira como un espejo. Creó una identidad perfecta, un amor perfecto, una vida perfecta. Pero detrás de cada sonrisa se escondía una estrategia. Consuelo Rivero no fue la primera en hacerlo, y tampoco será la última. En un mundo donde los filtros pueden construir una historia, cualquiera puede convertirse en su próxima víctima. Así que antes de creer en lo que ves, pregúntate qué podría estar escondiendo la pantalla. ¿Crees que esta historia debería llegar a más personas? Déjame tu opinión en los comentarios, y si quieres más casos como este, suscríbete y activa la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser aún más perturbador.